El 12 de julio de 1925, en el Congreso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, se encontraban el que sería el futuro canciller alemán de origen austríaco, a quien todos conocemos y a quien la historia jamás va a olvidar, y también Joseph Goebbels, conocido como el enano cojo diabólico. Apenas llegara al poder Adolf Hitler en 1933 e incluso desde antes, Joseph Goebbels se convirtió en el padre de su propaganda nazi y responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por el mismo Adolf Hitler. Goebbels se había convertido en el director de la tarea comunicativa del partido nazi y el gran arquitecto del ascenso al poder de Hitler. Una vez en el gobierno y con las manos libres para monopolizar aquel aparato mediático estatal, Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizador del cine, radio, teatro, literatura y prensa. Tal propaganda no se centraba únicamente en hacer ver a Adolf Hitler como el gran salvador, como el Mesías, el que traería la alegría al pueblo de Alemania después de su trágica salida de la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, que todos conocemos, que le impuso unas humillantes sanciones, sino que también se encargaba de difundir mentiras y buscar, o más bien inventar, culpables en esta historia. Para el caso, los culpables fabricados eran los judíos. Hitler, Goebbels y su propaganda se inventaron de todo, tanto para deshumanizar a los judíos como para hacerles ver como el enemigo atroz e indeseable. Desde decir y remarcar la diferencia entre seres humanos y personas, remarcar las diferencias entre razas, haciendo ver que la raza aria o alemana era superior, o mentiras tales como que en la Edad Media los judíos utilizaban sangre de niños para hacer su pan sin levadura para su famosa Pascua judía. Goebbels utilizaba el principio de orquestación, que rezaba que la propaganda debía limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Y bueno, ya todos sabemos lo que les pasó a los judíos en su día. Es en este momento en el que Goebbels dijo la famosa frase: una mentira repetida 1000 veces acaba convirtiéndose en verdad. Aclaremos algo, la vida no empieza cuando se da la fecundación. ¿Cuándo un ser humano comienza a existir como persona? La ciencia no puede definir el inicio de la vida humana. Esto en la actualidad, por mucha insistencia que hagan, no es un individuo. Yo creo que acá nunca nos vamos a poner de acuerdo frente al origen de la vida. La vida empezó muchísimo antes, ya que tanto el óvulo como el espermatozoide por sí solos son entes completamente vivos. Lo cierto es que no es fácil que nos pongamos de acuerdo. Nosotras de este lado siempre vamos a decir que lo que ocurre con un embarazo es que hay una vida posible, no una vida hecha y derecha. No hay una definición universal. Ni en la fecundación, ni en ningún otro punto. O sea, pero ahí nunca vamos a estar de acuerdo. Y si realmente no es un consenso universal. ¿Te has preguntado por qué esto sigue siendo un debate? Quiero decir, el tema de la humanidad del que está por nacer, porque en el tema ético todavía hay mucho que decir. Imagino que esta discusión, este debate no va a parar en años. Pero el tema de la individualidad, de la vida o de la humanidad del niño por nacer sigue siendo un debate, siendo que esto pertenece al campo de las ciencias. ¿Es que acaso la ciencia no tiene una respuesta exacta y precisa para lo que es ser un humano, para lo que es ser un individuo o para lo que es tener vida? ¿O será que estas personas tienen razón? Pero si ese es el caso, ¿por qué no han recibido un premio Nobel, por ejemplo? Si estas personas saben algo que los libros de biología no saben, ¿por qué no han sido galardonados por tal descubrimiento? Quiero decir, ve con tu profesor de biología, ve a revisar cualquier libro de embriología, cualquier libro de biología y consulta cuál es el inicio de la vida de todo individuo humano. Los libros, los artículos científicos, revisiones sistemáticas, por ejemplo, actualizadas también, te van a decir siempre lo mismo. El inicio de la existencia del individuo humano es indefectiblemente con la fecundación. ¿Habrá algún profesor que te pueda decir alguna respuesta más o menos parecida? Puede que haya alguno que no te lo sepa decir o puede que haya alguno que te diga que no se sabe. Sin embargo, los libros, los artículos e incluso los consensos científicos de biólogos alrededor de todo el mundo llegan siempre a la misma conclusión. La vida del individuo humano tiene su inicio puntual en la concepción. Os dejo una encuesta muy interesante a 5.500 biólogos, un estudio dirigido por un proaborto en los que se llega a la conclusión de que todos están de acuerdo, o la gran mayoría están de acuerdo en que la vida inicia en la concepción. Si esto es cierto y la biología
ya tiene una respuesta por qué esto sigue siendo un debate entonces. Justo es lo que hablábamos al inicio del vídeo con la introducción. Una mentira repetida 1000 veces acaba convirtiéndose en una verdad. Y es que la postura pro aborto muchas veces tiene que fundamentarse en este tipo de ideologías anticientíficas de decir que la ciencia no tiene una respuesta exacta sobre el inicio de la vida del individuo humano, lo cual hasta cierto punto es entendible, porque si ellos reconocieran que la vida del individuo humano inicia en la concepción, estarían reconociendo que en el aborto se está acabando con la vida de un individuo humano, alguien como tú o como yo, alguien que a pesar de tener una forma diferente a la nuestra, a pesar de tener una edad distinta o un grado de desarrollo diferente, en naturaleza sigue siendo exactamente igual, un individuo humano como tú o como yo. Algunos recurren a la filosofía, algunos recurren, por ejemplo, a los principios bioéticos, muchos se van para otros lados, pero la premisa fundamental que sigue sosteniendo al proabortismo es la ignorancia, es la anticiencia, negar que la vida del individuo humano comienza en la concepción, premisa fundamental de la postura proaborto, se sigue repitiendo y sigue propagando esa ignorancia a día de hoy, y la historia se vuelve a repetir. Para cometer uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad, uno de los peores genocidios, en este caso el genocidio de los niños por nacer, el genocidio prenatal, se tienen que seguir diciendo estas mentiras. Y es aquí donde tienen que llegar personas que tienen que desmentir todas estas cosas. Es aquí donde comienza mi trabajo. En este canal me voy a dedicar principalmente a defender la postura pro vida, sí, pero me interesa muchísimo demostrar por qué la vida del individuo humano inicia en la concepción. Esto es la introducción a mi canal Pro Vida Científico, un proyecto en el que trabajamos tanto titulados como estudiantes como profesionales en derecho, medicina, filosofía, oratoria, estadística y muchas otras cosas más. Somos alrededor de 30 personas trabajando en este proyecto para defender la vida, pero principalmente para demostrar la ciencia, acabar con la ignorancia y con la anticiencia de los de la postura contraria. Desde el lado de la ciencia vamos a comenzar explicando por qué el que está por nacer es un individuo con vida humana. Primero, explicando qué es la vida y por qué el que está por nacer la posee, qué es la humanidad o el taxón de humano, especie Homo sapiens si lo quieres llamar así, y por qué el que está por nacer es un Homo sapiens, y la individualidad, qué es lo que nos hace individuos, qué es lo que te hace diferente a ti de mí, qué es lo que hace que una célula de mi cuerpo sea parte de mi cuerpo y qué es lo que hace que el niño que está por nacer no sea parte del cuerpo ni de su padre ni de su madre. No os voy a mentir, chicos, esto va a llevar tiempo y esto va a ser algo complicado porque vamos a manejar lenguaje técnico, vamos a manejar muchísimas fuentes que por supuesto voy a dejar en la descripción para los que queráis revisarlas, y va a ser muy complicado de entender. Pero piénsalo de esta forma: yo ahora mismo haciendo vídeos en YouTube o difundiendo información en el resto de mis redes sociales no voy a lograr salvar ninguna vida de ningún niño por nacer, o por lo menos no indirectamente, porque si puedo hacer cambiar la postura a por lo menos un proaborto, significa que es un voto menos para las legislaciones de muerte que permiten matar al individuo humano en gestación. Y si puedo hacer eso, probablemente pueda hacerlo con mucha más gente, que después puede ayudarme a dar la batalla cultural y acabar con estas leyes de muerte. Así que, a mi punto de vista, si puedo hacer por lo menos esto y otras cosas más para defender la vida de los niños por nacer, creo que vale totalmente la pena. Así que, como digo, esta es solo la introducción. Iremos desmintiendo los argumentos pro aborto uno por uno. Si te interesa y te gusta el contenido, dale like, suscríbete y salvemos las dos vidas.